Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos de nuevo en un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo invitado. En este caso una persona joven pero muy activa y bueno, una persona que ha viajado, que ha vivido. Podríamos decir que es un joven de nuestro tiempo, del siglo XXI, porque se mueve en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y se mueve con el inglés, cosa un poco complicada en este país nuestro, que todavía los idiomas pues no es algo fundamental. Vamos a darle la bienvenida ya. Buenas noches, Pau. Buenas tardes. Decíamos que idiomas, porque inglés y español los dominas, y nativo del catalán también, ¿no? Por familia. Sí, el catalán al final es el idioma con el que hablo con mamá y papá, y al final es el idioma materno, sí. Porque ellos son de... Ellos son de Alicante, nacimos todos en la familia de Alicante, en y Novelda. habéis hablado el idioma... Sí, porque fíjate, en Novelda está dentro de una de esas zonas en las que sí que hay mucha gente valenciano parlante todavía. Parlante. Sí. Muy bien, pues Pau, tus inicios en este mundo de la vida de la fe son en casa y en los colegios. Totalmente, vengo y doy gracias por ello de una familia católica, sobre todo empezando por el patriarca de casa, ¿no? Que al final es el abuelo, mi abuelo Enrique, que él siempre ha sido quien nos ha inculcado a toda la familia, a la gran familia que hemos estado con él, esos valores del mundo católico, y luego a raíz de ahí pues he ido a colegios católicos y de ahí a la propia UCAM, a la universidad. Y estudiaste en la UCAM en comunicación audiovisual. Y durante ese tiempo de estar en la universidad tuviste un par de estancias en el extranjero también. Sí, estuve antes y después. 3 estancias en el extranjero. Yo estudié primero y segundo aquí en la UCAM. Y después ya tercero de carrera, el primer trimestre de tercero, estuve en Inglaterra. Tuve la famosa experiencia de Erasmus, que fue realmente fascinante, fue mi primera gran experiencia fuera. Después a la vuelta estuve otro medio año en Estados Unidos, esta vez en la costa este, en Charleston, Carolina del Sur, un lugar maravilloso. Y me quedé enamorado de Estados Unidos y sabía que quería volver, tenía muchas ganas de volver y surgió una nueva oportunidad de la cual tengo que agradecer infinitamente a esta casa nuestra, a la UCAM, de permitirme ir de nuevo a Estados Unidos, esta vez a California, a la Universidad de Stanford durante un año entero. ¿Stanford es lo que se dice? Porque, bueno, Stanford con Harvard, con dos Yale, ¿no? Son las universidades un poco de referencia, ¿no? O Berkeley. Sí, Stanford siempre está ahí arriba, entre el top 5 de grandes universidades. Es lo que se dice, pues Stanford es mucho de lo que se dice, pero al mismo tiempo haber tenido esta experiencia en estas universidades me ha permitido, por una parte, valorar esas maravillas que tiene Stanford y, por otra parte, también ver que nosotros estamos también en una universidad muy potente, con muchísimo potencial y que para nada dista tanto como la gente pueda imaginar. Al final se trata de universidades, de personas y de gente buscando el conocimiento. Ahora en la Universidad Católica eres, yo no sé si lo voy a decir bien, si no lo dices tú, director de la unidad creativa, ¿cómo es exactamente? Sí, el responsable un poco del área creativa de la universidad, que al final lo que busca es impulsar proyectos en la universidad por la vía de la creatividad y de la comunicación. Nosotros tenemos un departamento que a su vez está dividido por 3 subdepartamentos, como son el departamento de desarrollo web, que llevan a cabo toda la creación de páginas web y el mantenimiento de las webs, que hay muchísimas y además en muchos idiomas distintos. Tenemos ya un departamento específicamente enfocado al mundo audiovisual, que son los que crean contenido del mundo audiovisual, fotografías, etcétera. Y luego, por último, un departamento web de diseño, digamos, aplicado al mundo del diseño, que son los que desarrollan todo lo que vemos visualmente de la universidad. ¿Cómo surgieron las campañas concretamente del baloncesto? Porque ha habido campañas un poco, digamos, novedosas para lo que se hacía en esta región también, ¿no? Surgen de un buen equipo que hay detrás, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, y sobre todo también surgen de esta universidad, empezando por la cabeza, que siempre está abierta a nuevos proyectos y a moverse continuamente. Al final, si tienes a las personas y tienes a la gente que apoya a esas personas, pues pueden surgir. Ahí hemos visto una fotito que la he visto casi al final con una cámara de fotos ya desde niño. Sí, ya, sí. Esto ya apuntabas. Me encanta esta imagen porque precisamente era una de esas primeras imágenes. Era una cámara de fotos, una Pentax que tenía mi abuelo y que a mí ya empezó a gustarme, supongo, en aquella época. Ya apuntabas.
Ya me empezaba a enamorar esto de la comunicación. Oye, ¿cómo se trabaja? Y bueno, lo vemos todos los días los que estamos por la casa, pero se trabaja con mucha alegría, porque la edad media de este equipo, digamos, creativo y de página web y de todos los medios de comunicación, etcétera, es un equipo de una edad media bajísima. Sí, en la edad media estaremos en torno a los 27 años, 26 años. Sí, somos un equipo muy joven y al final un equipo que busca tener una relación muy, muy feliz y afable, porque en el fondo eso es lo que buscamos, transmitir. Es decir, si tú no tienes un equipo que crea en lo que está creando, muy difícilmente la gente que vea esos contenidos va a creer y va a ilusionarse. Entonces hay que tener esa ilusión por lo que hacemos, porque además todos los que estamos trabajando en ese equipo nos gusta lo que hacemos y eso se debe de ver en los trabajos. Y cuando estas dos salidas que has tenido, digamos, a dos países anglófonos, Inglaterra, en Estados Unidos, en dos experiencias, en dos momentos, ¿cómo vivías tú la fe allí? ¿Cómo sentías una dificultad o fue sencillo, fue fácil? La fe fue ese gran apoyo, porque al final es realmente maravilloso, porque no se puede decir de otra manera, viajar a tantos lugares y en esos lugares encontrar siempre esa iglesia, esa gente de fe que te va a acompañar desde el principio y darte cuenta de cómo, ya sea cualquier lugar del mundo, sigue estando esa iglesia, sigue estando ese testimonio de fe y sigues sintiendo ese calor del cristianismo, del catolicismo, y eso es muy, muy especial vivirlo fuera. Cuando, por ejemplo, también estuve en Indonesia, estuve en Malasia, y poder ir también a esos sitios, a centros cristianos, pues o por ejemplo en Mozambique también, es algo realmente muy, muy especial. O sea, el viajar no te cuesta. Para nada, me encanta. Y te encanta. ¿Y cómo tienes en contacto, cómo entras en contacto? Porque otra tarea tuya importante es que los tiempos libres, entre comillas, si podemos decir tiempos libres, porque un creativo no tiene tiempo libre, está siempre diseñando algo, al menos en la mente, seguro. Conociéndote lo sé seguro, pero ese, digamos, horas o días libres que uno tiene como unas vacaciones y las empleas en los demás. El voluntariado en muy diversas actividades. Luego iremos tocando algunos de ellos. ¿Cómo surge eso en tu vida? ¿Lo habías vivido antes? ¿Te lo inculcaron de niño? ¿O fue un contacto más joven ya? Al final se trata de valores cristianos valores universales, que al final se transmiten a través primeramente de tu familia, que son quienes primero te transmiten esos valores del dar en el fondo, sin esperar nada a cambio, y de ayudar a los demás en la medida en que cada uno pueda. Y luego pues he tenido la suerte de ir contactando con equipos, con centros, con gente que te facilitan esa oportunidad, en concreto sobre todo la propia universidad, con el vicerrectorado que tenemos de extensión universitaria y de voluntariado, y también con las hermanas franciscanas de aquí de Murcia, que tienen un centro de acogida para niños, y además tienen otros muchos proyectos como el de Mozambique o como los campamentos que se hacen de verano aquí en Lopagán, que son experiencias realmente... ¿Cuándo contactas con ellas y de qué modo? Contacté con ellas ya Hermanas franciscanas de la Purísima. Están justo al lado de la Merced. Al lado de la Merced. Contacté con ellas porque yo estaba haciendo el título de monitor de ocio y tiempo libre, tenía que hacer unas prácticas y un compañero las conocía, sabía del campamento que hay en Lopagán, que es un campamento muy, muy especial, y nos ofrecieron tener allí esa experiencia de prácticas. Lo que yo no sabía es que iba a ser un campamento que me cambiaría totalmente la vida, porque fue extremo. ¿Qué edad tenías entonces? Tendría unos 20 años. O sea, que ya hace años, y desde entonces vinculadas a ellas más de una vez durante el curso, sí, claro. Claro, ya a partir de entonces he ido a mínimo cinco campamentos, y además de esos campamentos de verano, pues hay que decir que son campamentos muy especiales porque son de niños con riesgo de exclusión social, o son niños que ellos no pagan el campamento, y además los monitores vamos como voluntarios totalmente. Entonces trabajar con niños de este tipo te lleva a situaciones muy complejas en las que te das cuenta realmente de cómo aflora lo mejor y lo peor de cada uno. Y además, sobre todo, yo tengo que decir en el sentido de que es donde más he podido yo tener el contacto directo y real con la figura de Dios y realmente con... Experimentas la ternura también de un niño necesitado, como, todos en el fondo estamos necesitados, pero es que el niño no lo esconde, ¿no? Y es difícil luego dejarles. Es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque al final yo he ido a otros campamentos de niños, digamos, entre comillas, normales. En esos campamentos, al final, el último día, hay que dejar a los niños, vienen sus padres, les cuentas lo bien que se portan esos padres y se van, felizmente, pero se van. Y se van con el recuerdo, pero sabes que se van con una familia que les quiere, unos padres que les han echado de menos durante esas semanas. Sin embargo, en este campamento hay muchos niños que no tienen padres directamente, o que padres que ven las condiciones en las que vienen
Entonces, que una niña de apenas 6-7 años te diga no me quiero ir con mi padre y tú estás viendo el padre que viene, cómo la está tratando en ese minuto que se tiene que ir y te agarra con fuerza y te dice por favor no me dejes ir con... Es muy duro. Yo hace unos programas le preguntaba a una enfermera si podían ellas del trato al enfermo, a la persona que están atendiendo, evadirse un poquito y no asumir las condiciones, y es lo que estás tú diciendo, es complicadísimo. Es complicado. Por lo menos luego llevarlo a la oración y tener un trato personal con esta. Muchas veces estos niños será lo único que coman, a veces, durante tiempo, o el único afecto que tengan cercano. Sobre todo el único afecto y también la única muestra a veces de cierta autoridad, puramente desde el amor, pero esa cierta autoridad que a veces les choca, porque no entienden por qué una persona le está pidiendo que friegue los platos o que limpie la mesa, pero luego se dan cuenta de que eso forma parte de un todo y responden muy rápidamente. Y te das cuenta de cómo en apenas 2 semanas, puramente por la acción del amor, la gente y los niños cambian totalmente. Incluso el trato entre ellos. Me imagino que llegan muy egoístas y luego al final son solidarios, cercanos entre ellos. Y hablamos de apenas 15 días. Y luego, por supuesto, la relación con los monitores también es realmente fascinante. ¿Por qué? Porque llevas 15 días durmiendo muy poco y teniendo situaciones extremas con ellos que te llevan a tener que superarte y a tener que apoyarte unos con otros. Estamos viendo ahí un poco de fondo imágenes del último campamento, no, del penúltimo campamento. Del lead-up que hicimos. Un vídeo... Y hay un vídeo ahí común de todos, con una alegría tremenda. Sí, esto me trae recuerdos maravillosos. Ahí jugando todos juntos, ¿no? En Lopagán. Y fíjate que esto es aquí en Lopagán, que no hay que irse muy lejos para ayudar y para realmente pasar momentos increíbles. Nos dicen que ahí tenemos un porcentaje en esta región que, bueno, parece ser que una región funciona muy bien y sin embargo hay un porcentaje elevadísimo de niños con dificultades y con sufrimientos. Aquí mismo en Murcia, las hermanas tienen ahora mismo 13 niños acogidos y estamos hablando aquí mismo de la Merced, con lo cual no hay que irse nada lejos. Y de ahí un día dices, me voy a Mozambique. Concretamente, pues hace unos meses nada más. Es decir, coges tu verano, tus vacaciones y has pasado todo el mes de agosto, incluido algunos días de septiembre, en Mozambique. Sí, sabía que las hermanas tenían allí un proyecto en Mozambique. Tienen además también otro que están iniciando en Kenia y otro también tienen en el centro de Centroamérica. Y nunca había estado en África y quería ir y tenía muchísimas ganas. ¿Mozambique es idioma francés o portugués? Portugués, sí. Perdón. Sí, exactamente. Portugués. Y nada, pues ya llevaba tiempo dándole vueltas y hablándolo con las hermanas que me dijeron que, por supuesto, que podía ir, que ya me conocían, sabían cuál era el sistema y nada, no me lo pensé demasiado. ¿Fuiste solo o un grupito de aquí? Fui y había allí otro amigo, que se llama Fran, que ya había tenido una experiencia previa otro año y que cuando yo fui él ya llevaba unas semanas y además cuando estuve allí durante ese tiempo también estuvo otra persona que es de aquí de Cartagena, que es doctor odontólogo y también estuvo ayudándonos. ¿Y qué tareas hacéis allí o qué descubriste? Porque me imagino no vamos a terminar, no tendríamos tiempo en nuestro programa y en varios programas para contar tus experiencias, pero... hay que decir que ahí vas a lo que haga falta. Yo, como decía, soy del mundo de la comunicación y yo tenía ese miedo de, yo sin una cámara, sin un portátil, no sé qué voy a hacer allí. Pero sin embargo te das cuenta de que al final donde quieres ayudar y donde vas realmente con voluntad de ayudar, siempre hay oportunidad para ello. En concreto, pues las hermanas tienen un comedor y en el comedor siempre hay algo que hacer. Hay que ayudar a los niños a lavarse las manos, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo aquí, a servir los platos, a llevar un poquito de orden, a llevar la propia comida, a ayudar en la cocina, siempre hay trabajo. Luego, además, ocurrió la situación en la que Juanma, que es el doctor odontólogo de aquí de Cartagena, que estuvo allí, nos dijo el primer día, yo necesito un ayudante. Y nosotros, yo le dije, no tengo ninguna experiencia en el mundo de la medicina, no sé si voy a ver una gota de sangre y me voy a desmayar. Pero me dijo, lo vamos a comprobar. Así que, pues nada, empecé a ayudarle y lo pasé bastante mal porque al principio no sabes bien lo que estás haciendo, hay situaciones complicadas, imaginaos, ¿no? Un hospital en África y que te pida un botador y ves un montón de herramientas y en ese momento no sabes muy bien cuáles, pero bueno, Juanma lo hizo como me lo hizo muy fácil y al final pudimos ayudar y pudimos hacer muchísimas cosas. Mozambique, ¿cómo viven la religiosidad allí? ¿Notaste algún cambio? ¿O te trajiste algo de su experiencia para nuestro primer mundo, entre comillas? Porque los de primero no sé en qué sentido podríamos decirlo. Hay muchas cosas que fascinan de un lugar así. A veces siempre hemos escuchado todos hablar de cómo África enamora
y ahora lo entiendo un poquito más, ¿no? Al final África te lleva a situaciones totalmente extremas y bueno, desde el punto de vista espiritual hay que decir que Mozambique es un país musulmán, son suníes además en esa zona de la isla, etcétera, pero existe una relación con el mundo cristiano, con las hermanas en concreto, muy afable, muy normal y no es un país, digamos, radicalizado como podemos ver en Oriente Medio tantas situaciones. Efectivamente, se convive distintas religiones. Se convive, pueden convivir. Se convive. Además, a las hermanas las quieren muchísimo, porque hay que decir que algunas de ellas, como Sor Antonia, lleva allí más de 25 años, que eso sí tiene mucho mérito, dándose a ellos, regalándose a ellos cada día, luchando muchísimo. El testimonio de fe que da esa mujer es increíble y de hecho yo tengo la sensación de haber convivido con una santa, literalmente. Entonces, vivirlo eso en primera persona es algo que te cambia la vida y te cambia tu perspectiva totalmente. Experiencia de voluntariado en Murcia, al lado de casa, experiencia de voluntariado en África, pero también la universidad te puso la situación de poder ir de voluntariado a Perú, en el campo de trabajo que la UCAM tiene allí, y empezaste a caminar en Perú y has ido un par de veces, ¿no? Sí, así es. Estuvimos allí en Perú, en la zona de Pachacútec, en Iquitos, lo que es la capital, en Lima. Estuvimos durante 3 semanas y la última semana estuvimos en Iquitos, que está al norte del Perú, muy dentro ya del corazón de la selva del Amazonas. Allí fue una experiencia distinta. Fuimos con un grupo también de estudiantes de aquí de la universidad, de los que seguimos en contacto, y era gente, al final tienes una sensación de equipo total, porque vas a lugares como esto es Pachacútec, en el cual literalmente vimos cómo un pueblo nace y se desarrolla. Sí, ayudaste a hacer casas y todo. Hacer casas, pero las casas son trozos de metal y puertas, casas muy rudimentarias. Pero yo recuerdo, por ejemplo, de las muchas cosas que me impresionó de esa experiencia fue el ver cómo en directo un país, o sea, un pueblo empieza a nacer, cómo van familias con cal, con bolsas de cal y de arena blanca, y literalmente en el suelo dibujan un cuadrado. Marcan su casa. Marcan su cuadro y dicen, esta es nuestra casa. Y ahí empiezan a plantar así es como nacen pueblos así. Eso lo vimos en directo y era algo realmente increíble. Y también hay anécdotas con niños y luego también en las cárceles, ¿no? Un trabajo... Sí, estuvimos en Maranga, que es una de las cárceles que hay, en la que solamente hay niñas, con historias, pues podéis imaginar, ¿no? Solamente una cárcel de niñas en todo el país. Están las niñas que han cometido realmente delitos muy, muy graves y están allí con sus propios bebés y te hablan de lo que han llegado a hacer con una naturalidad realmente impactante. Y estuvimos allí con ellas, normalizando la situación, pasando días con ellas, escuchándolas en el fondo, que es lo único que realmente ellas buscan, y también con chicos de una cárcel de allí. Y nada, viviendo esas realidades distintas, pero al mismo tiempo tan cercanas, y te das cuenta de que esa gente, como todos en el fondo, lo que buscamos es ese amor y esa cercanía y que alguien nos escuche. Algunos de los alumnos que han estado han vuelto y han querido seguir volviendo y están, pues un par de años que no se ha podido ir, estaban como diciendo, me falta algo, ¿no? Sí. Parece como que uno ya necesita entregarse, darse, y que en el fondo el ser humano es eso, ¿no? Y además este año vamos a potenciarlo porque son actividades muy interesantes y lo que queremos hacer es además especializarlas de manera que los grados, los que tenemos aquí en la universidad, puedan recoger proyectos que vayan allí para implementarlos. Por ejemplo, nos propusieron crear una radio en la zona de Perú, pues hablar con la Facultad de Comunicación, llevar a cabo ese proyecto, llegar allí e implementarlo. Es decir, especializar un poco estas actividades, que eso sería muy, muy, muy positivo. Con magisterio exactamente igual, en refuerzo y apoyo. Claro, cada uno, la gran ventaja que tenemos de estar trabajando en una universidad tan abierta y que tiene carreras tan distintas es poder abarcar proyectos muy distintos. Decía algún alumno de enfermería, no recuerdo si fue alumna o alumno que me lo comentaba, que tuvo que atender auténticamente como si fuera atenciones casi médicas, sí, y que tenía como un temor tremendo, pero que dice, al final es que yo estaba allí como la única persona que tenía un poco de conocimiento. Claro, al final yo la entiendo porque en Mozambique también tuvimos algunas situaciones parecidas, son las prácticas más extremas a las que te vas a poder enfrentar. Yo en concreto estuve sobre todo con niños, porque al final soy monitor de ocio y tiempo libre y es lo que más me gusta, y con los niños de allí te das cuenta de que cuesta como todo en un principio, pero son niños aquí, allí y en cualquier sitio, y en el momento pones una pelota de baloncesto en el centro, todo el mundo sabe qué hay que hacer. A jugar y a correr. Y de Perú a Brasil, también a Brasil porque llega 2013,
Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y bueno, pues te apuntas también para ir como voluntario. ¿Qué tarea hiciste? ¿Dónde te mandaron? Me mandaron al Pan de Azúcar, que es la zona, es una montaña, una atracción turística que tienen allí, que es la típica que se ve en las fotografías. Conocemos todos el Cristo del Corcovado y el Pan de Azúcar, que es esa montaña ondulada. Y bueno, es una zona en la que hay un telesférico que, debido a la JMJ que hubo, la afluencia de turistas era masiva. Entonces estuvimos básicamente ayudando a regular un poco como de guardia el de tráfico. tráfico. Pues más o menos, al final tengo una cierta altura, una voz bastante potente y allí tuvimos que ayudar en lo que pudimos, porque había momentos en los que había muchísima masificación de gente y había que ordenar un poco todo aquello. Y una alegría tremenda, ¿no? La JMJ es una alegría. Fue mi primera JMJ, porque en las anteriores he estado de viaje y no he podido ir, y tengo que decir que es una experiencia increíble, porque es juntarte con millones de personas, millones de jóvenes que viven tu misma fe, que la comparten y que es una maravilla. Yo tengo recuerdos de todos ellos, especialmente del grupo de la UCAM con el que fuimos y también otro grupo de argentinos con los que tuve yo la suerte de convivir, y son amigos para toda la vida. Ciertamente hemos ido como voluntarios a muchos de los lugares y hemos experimentado la alegría tremenda. Yo recuerdo como anécdota en Denver, fue en el año 93, creo recordar, en Denver, que yo le pregunté a la policía en el último día si habían tenido muchos problemas, porque había habido unas manifestaciones contrarias al Papa y a todo anteriores y con cargas policiales. Y les pregunté, bueno, estos 300.000, que para ellos era desbordante, ¿qué ha supuesto? Y decía, hemos tenido un solo problema, y era cómo organizar todos los que querían hacerse foto con uno de nosotros dentro del coche patrulla. Y entonces, claro, decía, jóvenes juntos, alegres, contentos, superando toda dificultad, haciéndose ayuda uno al otro. Ese es el mensaje. ¿Se puede creer en los jóvenes? Totalmente, ese es el mensaje que más te impresiona, porque hay veces que todos tenemos ese miedo y esa imagen del joven de hoy en día, que parece que solo podemos divertirnos con situaciones pues, de alcohol, de problemáticas, violencia. Pero sin embargo yo pocas veces he sido más feliz que allí, con gente maravillosa y con algo que nos unía como fue la fe en ese momento. ¿Qué te supuso estar ahí al lado del Cristo del Corcovado? ¿Lo habías visto en fotografía? ¿Lo has visto tantas veces? Pues tengo que confesar que no llegué a subir al Cristo. Lo vi desde abajo, pero no llegué a subir, lo cual me indica... Fuiste guardia de tráfico para otros, pero tú no subiste. Pero no llegué a subir ahí arriba. Pero estabas allí y lo veías, sí. Se veía impresionante y se veía... Bueno, y aparte Río es una ciudad maravillosa, unas playas, una gente realmente increíble, y la propia experiencia fue muy bonita, estaba todo muy bien organizado, y de hecho yo confío en... Bueno, hay un grupo también que estamos preparando para poder volver a la JMJ, que es este próximo año, aquí en Polonia, y confío en poder ir de nuevo como voluntario, porque realmente es una experiencia increíble. Creo que tenemos en el vídeo, ahora de la llegada, este es el momento de los voluntarios divirtiéndose y esperando, bueno, la llegada del Papa que os saludó, ¿no? Así es. ¿Qué sentís? Ahí está, ¿no? Pues pasar a unos metros del Santo Padre es algo realmente muy difícil de explicar. Todos conocemos al Padre, creo que tenemos una suerte inmejorable, imparable. Tenemos el Papa que necesitamos en este momento, y poder escucharle de viva voz tan cerca es una experiencia que nunca podré agradecer lo suficiente. Y con ese acento argentino que siempre nos gusta aquí en España, ¿no? Así es. Además, conviviendo con muchos argentinos como yo estaba, yo que siempre había conocido ese país, nunca he ido, pero tengo muchísimos motivos para ir, y iré porque Argentina y su gente me parece algo fascinante totalmente. Pau, trabajas en el mundo de la comunicación, trabajas en las redes sociales y estás trabajando en web y en todo. Es el lenguaje de hoy día. Dicen que los niños nacen ya con una tablet bajo el brazo, en lugar de... Antes se decía que nacían con un pan bajo el brazo, ahora nacen ya con la tablet. Y un niño parece que si no tiene el móvil encendido y el ordenador encendido no saben hablar. De hecho, les preguntas si no te hablan, ahora les dices, te mando un mensaje, te cuentan hasta intimidades. En este mundo se puede utilizar para evangelizar. Totalmente. Además, este mundo lo que hace no es inventar nada nuevo, sino transformar los canales. La humanidad, la gente siempre se ha comunicado, siempre hemos tenido una interacción entre nosotros. Lo que sucede es que esa interacción se empieza a llevar a cabo por canales distintos y con reglas nuevas. Pero la base es la misma, la base es la comunicación de valores, la base es el compartir ideas, compartir sentimientos, y eso no cambia.
Y en eso trabajamos día a día, desde la propia universidad y desde el departamento de multimedia de la universidad. ¿Qué habría que tener en cuenta para llegar a la gente a través de estos canales? Lo primero, creer en tu mensaje. Eso es lo principal, porque cuando uno no puede creer en lo que está transmitiendo, se nota y no puedes hacer nada para remediarlo. Y lo segundo, contar en este caso con un equipo como el que tenemos, que aprovecho para decir que es realmente impresionante, un equipo de gente que sabe muy bien lo que hace, que está en continua renovación y que le gusta lo que hace, y al final eso se nota en el producto final. Y luego además pues contamos con la propia universidad, con los propios chicos de aquí de Popular TV, que hay que decir que hemos colaborado más de una vez, y con la propia Facultad de Comunicación. Entonces tener todos esos ingredientes te llevan a crear una pizza muy muy rica. ¿Qué le dirías tú si pudieras hablar con los obispos en una diócesis en concreto o con un sacerdote en su parroquia? Y cuando vas a una Eucaristía, un domingo, cuando vas a una parroquia a orar un rato y te encuentras una comunicación todavía del siglo XX o por no decir del XIX. Si pudieras hablarles, ¿qué les dirías? Esa es una muy buena pregunta que nos la hemos hecho más de una vez y creo que hemos hablado porque hay mucho que hacer, pero al mismo tiempo lo que se haga tiene que ser muy, muy bien hecho. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de una institución con tanto tiempo, una institución milenaria, cuyos canales de comunicación han evolucionado mucho, de hecho, y fruto es de ello la JMJ, por ejemplo, que es mucho más reciente de lo que la gente piensa y que no deja de ser también un proyecto comunicativo. La JMJ, al final, ¿qué busca? Busca comunicarse con la gente joven, llegar a ella y transmitirles como un mensaje de fe. Es un mensaje también de felicidad. Eso es comunicación. Falta, sí, puede poco a poco llegar a ese sacerdote de un pequeño pueblo de Murcia, también, que se pueda animar a llegar a comunicar también. Porque el mensaje es el mismo. Hay que comunicar el mismo mensaje, sin embargo, a una gente que, como dice tantas veces en comunicación, es que a veces damos respuesta a preguntas que la gente no se hace. Efectivamente. Y entonces es un poco desde la propia necesidad de la gente responderles, ¿no? Y de tus propios actos. Al final, nuestros actos, lo que hacemos, cómo hablamos, comunica mucho más incluso que lo que queramos decir. Al final, aquellos que somos cristianos tenemos que ser felices, transmitir esa felicidad, y al final es el mejor testimonio de fe. Exactamente. Pau, algo que no quiero que se nos olvide. No sé si tienes algún mensaje especial, porque cuando te llamamos para este programa no sé qué pensabas. Bueno, ¿yo qué voy a contar? ¿Qué voy a decir? Bueno, es tu vida. ¿Qué le dirías a un joven de tu edad que ahora mismo quiere ser feliz y que, bueno, pues tiene su carrera o está en el paro o tiene un trabajo, pero, bueno, que está esperando que llegue el fin de semana para divertirse porque no le divierte el día a día? Bueno, hablar de la felicidad es un reto. Yo no puedo decir que pueda hablar de esto, no me considero con tal autoridad, pero lo poco que sí pueda... Pero yo a ti no te he visto muy triste muchas veces, incluso en el trabajo y agobiado, siempre la sonrisa, como tú decías, la felicidad la muestras. Sí. Lo que pueda haber aprendido de todas estas experiencias, al final es que la felicidad es una meta, que hay que trabajar en ella día a día, y que en esa meta, en ese camino diario, cuenta mucho el darte a los demás, sin realmente esperar nada a cambio. Al final esas son un poco las claves, que es verdad que todo lo hemos escuchado muchas veces, que todo lo hemos oído, y que yo he querido participar en estas actividades para vivirlo. Porque una cosa es escucharlo, recibirlo, pero otra cosa es vivirlo. Vivir como realmente el darte a los demás te da felicidad y te da mucho más de lo que tú eres capaz de dar. Esa es en Mozambique, ¿no? Sí, y ahí estás dentista. De dentista. Es decir, ¿quién te iba a decir que tú empiezas comunicación audiovisual, acabas de dentista y ahora trabajando pues de guardia de tráfico en Mozambique? Simplemente, ¿se te ocurre, y ni te lo he planteado, para terminar, un mensaje sintético como si fuera una publicidad, una frase que transmitir a un público que quiere encontrarse con la felicidad y con la vida eterna con Dios? A mí hay una frase que me encanta y creo que lo resume todo, y es aquella frase de ama y haz lo que sea. Ama y haz lo que sea. Ama y haz lo que quieras. Me parece que exactamente es ama y haz lo que sea y haz lo que quieras, de San Agustín. Pues vamos a darle gracias a San Agustín, un gran santo que, como él se definiera, un joven inquieto, como tú, un joven inquieto, un joven que no para, que quiere viajar y que está en el mundo en el que actualmente estamos. Muchas gracias, Pau. A vosotros. Y a ustedes, gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias. Ha sido un nuevo programa de Vidas con Luz. Si lo desean, ya saben, cada miércoles encienden el televisor y nos van a encontrar para transmitirles una nueva experiencia desde la vida de la fe, de la
una experiencia de Dios en la vida de las personas. Muy buenas noches.